Sí, vamos a conectarnos con Rafael. ¿Ya está listo? Buenísimo. Bueno, te veo en un ratito, dime. Perfecto, disfruten de la sesión. Gracias. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fio, qué alegría estar aquí contigo y obviamente con toda la gente que se está conectando. Para mí de verdad que es un privilegio y un placer estar aquí. Ay, gracias, Rafael. Bueno, sin más, quiero dejarlos con Rafael, que nos va a hablar también del poder de la atención plena. Rafael es mi vecino, tú vives cerca, ¿verdad? Claro, estoy aquí en Miami. Sí, estamos casi vecinos, estamos a una hora, pero estamos cerca. Y nada, muchísimas gracias por participar. Hemos estado hablando, como tú mismo has visto, de meditación, de inteligencia emocional, de salud mental, y yo creo que este es un buen giro para quienes quieren seguir aprendiendo del arte de la atención plena. Así que sin más, bienvenido. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Rafael Puebla Anaya. Soy maestro certificado en Mindfulness e Inteligencia Emocional por el Instituto de Liderazgo Search Inside Yourself. Y también soy facilitador de Mindfulness certificado por el Instituto o por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness. Y bueno, para mí, como decía, es un privilegio y un placer el que me hayan abierto este espacio para compartir contigo qué es Mindfulness, cuál es el papel que la meditación juega dentro de Mindfulness y, por supuesto, a que juntos practiquemos una meditación Mindfulness. Y bueno, empezando desde el principio, y sé que estos temas nos han venido conversando a lo largo del día, pero simplemente quería dar un breve contexto para después comenzar ya de lleno con la práctica. Y por donde me gustaría empezar es por qué es Mindfulness. Pues evidentemente si tú googleas la palabra mindfulness vas a obtener un montón de definiciones de lo que mindfulness es. A mí, para fines prácticos, para fines de esta sesión, me gustaría compartir contigo que mindfulness es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, tú y yo, de habitar plenamente el momento presente con una actitud de aceptación y de bondad. Es decir, que en esta definición de mindfulness hay 3 factores importantes que me gustaría quizá profundizar un poco. Número 1, el hecho de que mindfulness es una capacidad o una habilidad humana. Y lo que quiere decir eso para fines prácticos es que, como cualquier otra habilidad, se puede cultivar, se puede desarrollar y se puede fortalecer. Y mindfulness no es la excepción. Es decir, que nosotros podemos, a través de ciertas prácticas y de ciertas técnicas, pues cultivar esta capacidad de estar plenamente presentes. Y podemos fortalecer esta capacidad si incorporamos estas prácticas en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que también quería profundizar un poco es con relación a este hecho de habitar el presente. Si bien es cierto que la práctica de mindfulness es una invitación a que estemos plenamente en el momento presente, eso solamente es un paso y no es toda la práctica, porque es habitar el presente, pero con una actitud en particular. Y ese es el tercer elemento de la definición que quiero andar, porque lo hacemos con una actitud de aceptación y de amabilidad. ¿Por qué de aceptación y por qué de amabilidad? Porque cuando tú estás habitando el momento presente tal y como es, y lo aceptas tal y como es, no como te gustaría que fuera, como quisieras que fuera, o como esperarías que fuera, sino como es, pues estás aceptándolo tal y como es, dándole la bienvenida, no lo estás juzgando. Y por lo tanto no estás entrando en conflicto con la realidad. Y cuando no estás entrando en conflicto con la realidad, pues estás cultivando paz interior. Estás cultivando una sensación de bienestar, una sensación de plenitud. Y lo hacemos con amabilidad, porque qué mejor que tener una actitud de amabilidad ante nosotros mismos, ante las otras personas y ante la vida en general. Así que bueno, pues mindfulness es esta invitación, esta capacidad que tenemos tú y yo de habitar el momento presente con una actitud de aceptación y amabilidad. Y la siguiente pregunta sería, ¿y para qué me sirve esto de mindfulness o qué beneficios obtendría yo
si habito el momento presente con esta actitud que me estás comentando, Rafael. Pues también la práctica de mindfulness tiene muchísimos beneficios, pero a mí me gustaría centrarme en este momento en 2 beneficios que considero fundamentales. El primer beneficio tiene que ver con la claridad mental, es decir, el hecho de ver las situaciones y la realidad tal cual es, como lo comentaba hace un minuto atrás. Y cuando vemos y tenemos la capacidad de cultivar esta claridad mental, pues surge en nosotros una capacidad de tomar mejores decisiones, porque vemos la realidad tal y como es. No la estamos viendo bajo el filtro de nuestros condicionamientos o de esas historias que en ocasiones nos contamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sino vemos la realidad tal y como es. Y esa claridad mental pues nos permite tomar mejores decisiones. Pero también el beneficio del balance emocional, que tiene que ver con no solamente estar en contacto con nuestras emociones, sino también saber manejar, gestionar nuestras emociones, y a través de este contacto y de esta gestión de las emociones, pues podemos responder de una manera más consciente y con mayor sabiduría a situaciones difíciles o situaciones de estrés que estemos enfrentando en nuestra vida cotidiana. Así que cuando combinamos esta capacidad o este beneficio de la claridad mental y el balance emocional, pues eso nos ayuda a vivir de una manera más plena momento a momento. Y esos son los 2 beneficios que quería mencionar y compartir contigo como parte de la práctica de mindfulness. Ahora, la tercera pregunta sería, bueno, si mindfulness es esta capacidad de habitar plenamente el momento presente y me da estos beneficios de claridad mental y balance emocional, ¿cómo hago para capturar estos beneficios, para hacerlos parte de mi ser, para poderlos vivir en los diferentes aspectos de mi vida familiar, de mi vida laboral, de mi vida social y por supuesto de mi salud? ¿Cómo lo hago? Pues para cultivar y para capturar estos beneficios de mindfulness hay una práctica fundamental, y esa práctica se conoce como meditación. Y posiblemente cuando estoy diciendo esta palabra meditación, ya surgen en ti ciertas percepciones de lo que es la meditación. Y algunas veces pensamos que meditar significa poner la mente en blanco, la cancelación y la eliminación de los pensamientos. Pero en realidad la meditación no es poner la mente en blanco, no es eliminar los pensamientos. Por el contrario, cuando estamos meditando, observamos esos pensamientos y somos testigos de esos pensamientos y desarrollamos esta capacidad de observación. Así que no se trata de poner la mente en blanco. Quizá otro malentendido con relación a la práctica de meditación es que es un escape a la realidad. Y es un escape a la realidad porque nos sentamos a meditar en silencio y no estamos interactuando con este torbellino de la vida cotidiana. Pero en realidad no es un escape a la realidad. De hecho, es enfrentar la realidad con aceptación y con bondad y con amabilidad, como lo había dicho anteriormente. Porque cuando estamos meditando, pues estamos observando y contemplando la realidad tal y como es. Cuál es nuestra experiencia con relación a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras sensaciones corporales, y en consecuencia empezamos a entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Así que no es escaparse de la realidad, es enfrentar esa realidad con mayor sabiduría. Y quizá el tercer malentendido que existe con relación a la práctica de la meditación es que la práctica de meditar solamente es para algunas personas. Algunas personas que ya tienen una naturaleza de ser relajados, tranquilos, y que si yo tengo una personalidad que es muy activa, que le gusta llegar a sus objetivos, que le gusta hacer muchas cosas, entonces, si soy de ese tipo de personas, pues la meditación no es para mí. Pero la realidad es que la meditación es para todos. Mientras tengas a tu alcance esta capacidad de respirar, pues puedes meditar. Entonces, la meditación, a mí me gusta definirla como entrenamiento mental. Hay muchos tipos de meditación. La meditación que vamos a hacer es de tipo mindfulness,
Y la meditación es entrenamiento mental. ¿Por qué entrenamiento mental? Porque el proceso de meditación lo que busca es que te familiarices con ciertos procesos mentales. En el caso de la meditación mindfulness, te diría que hay dos procesos mentales principales con los cuales nos queremos familiarizar. Uno es nuestra capacidad de atención, de dirigir nuestra atención, nuestra mente hacia un objeto en específico. Y la otra capacidad que cultivamos con la meditación mindfulness es lo que denominamos la capacidad de la meta-atención o la atención de la atención, que para fines prácticos es darnos cuenta cuando nos hemos distraído y regresamos nuestra atención al objeto que habíamos acordado ponerle atención en primer lugar. Entonces, cuando desarrollamos esta capacidad de atención y cuando desarrollamos esta capacidad de meta-atención a través de darnos cuenta de las distracciones, pues estamos fortaleciendo esta capacidad de atención, de enfoque, de presencia, de concentración. Y todo esto lo hacemos con una actitud nuevamente de aceptación, de curiosidad, de amabilidad. Porque en la meditación no buscamos hacerlo con esfuerzo, sino simplemente poner entusiasmo y te diría yo el esfuerzo correcto en mantener la atención. No es estarse peleando con la atención y decir tengo que mantener mi atención en determinado objeto o en determinada sensación, etcétera. Sino es hacerlo de una manera que te permita cultivar con amabilidad esta capacidad de atención. Así que hasta este momento hemos compartido qué es mindfulness, cuáles son sus beneficios, cómo desarrollamos esos beneficios a través de la meditación y qué es la meditación. Y el último punto muy rápido que quiero compartir contigo antes de llevar a cabo la práctica de meditación es el sustento científico con relación a la práctica de la meditación mindfulness. A lo largo de los últimos años ha habido una explosión con relación al número de estudios científicos relacionados a evaluar los beneficios de la práctica de la meditación mindfulness. Y la gran mayoría de estos estudios se enfocan en un concepto fundamental llamado neuroplasticidad, que para términos simples es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar de función y de estructura dependiendo a tres cosas, dependiendo de lo que hacemos, dependiendo de lo que pensamos y dependiendo de lo que le ponemos atención a. Entonces, nuestro cerebro, en base a estas tres actividades, tiene pues la capacidad de modificar ciertas funciones o ciertas estructuras o ambas. A través de los diferentes estudios científicos con relación a la práctica de la meditación mindfulness, se han podido validar, te diría, tres grandes beneficios. El primero, una mayor capacidad de manejo atencional. Es decir, esta capacidad de gestionar de una mejor manera tu capacidad de llevar y mantener la atención en algún objeto o en alguna actividad. Y eso se mide a través de la actividad de ciertas zonas del cerebro. Entonces, la primera es mayor o mejor gestión atencional. El segundo beneficio relacionado con la práctica de la meditación desde un punto de vista científico es una mejor regulación emocional. Y es lo que mencionaba anteriormente, que tiene que ver no solamente con el contacto con tus emociones, sino también gestionar esas emociones de mejor manera y dejar atrás la reactividad para responder de una manera más consciente. Entonces, la regulación emocional también es otro de los beneficios que se ha podido sustentar a través de los estudios científicos. Y el tercero tiene que ver con un mayor autoconocimiento, un mayor entendimiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y del hecho de habitar este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos. Así que esos son los tres beneficios sustentados por la ciencia, lo cual ha generado que haya habido una explosión, en el buen sentido, una popularización de la práctica de mindfulness porque tienen un sustento científico a través de estos estudios. Vale la pena mencionar
que apenas estamos en la infancia de entender desde el punto de vista científico la meditación, pero es una excelente noticia que haya más estudios y que se hayan podido validar estos 3 beneficios. Sin embargo, pues mindfulness y la meditación es una práctica y no hay mejor validación de los beneficios de esta práctica que lo que tú veas y experimentes en tu vida cotidiana, porque no importa cuántos estudios comparta yo contigo, si tú no ves esos beneficios en tu vida cotidiana. Así que por eso, mindfulness es una invitación a que a lo largo de tu día desarrolles esta capacidad de presencia con una actitud de amabilidad y de aceptación. Pero bueno, una vez que he dado todo este preámbulo que consideré necesario para contextualizar lo que a continuación vamos a hacer, que es una práctica de meditación mindfulness. Pues en realidad hay 4 posturas básicas para meditar. Puedes meditar sentado, puedes meditar de pie, puedes meditar caminando y puedes meditar acostado. En este momento, la meditación que vamos a llevar a cabo, te invito a que la hagas sentada, sentado ahí donde te encuentras en este momento. Si estás sobre una silla, sentado en una silla o en un sillón, te recomiendo que no cruces las piernas, que encuentres una postura que te permite estar cómodo, cómoda, porque queremos disfrutar de esta práctica de meditación, pero al mismo tiempo una postura que te permita cultivar una presencia plena, que te permita cultivar dignidad. Así que mantén la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Puedes colocar las manos sobre tus piernas. Y si lo prefieres, te invito a que cierres los ojos. O también puedes dejarlos abiertos, mirando hacia abajo para evitar distracciones visuales. Y una vez que has encontrado esta postura de meditación, que es un balance entre comodidad y presencia, vamos a iniciar nuestra práctica llevando a cabo 3 respiraciones conscientes, sintiendo la inhalación y la exhalación. Inhala profundo por la nariz y exhala largo y lento por la boca. Una vez más, inhala profundo por la nariz y exhala largo y lento por la boca. Y ahora regresa la respiración a su ritmo natural. Y percibe esa zona de tu cuerpo donde sientes tu respiración con una mayor claridad. Quizá es la sensación del aire entrando por la nariz, o la sensación del aire pasando por la garganta, o un leve movimiento en la zona del pecho o del abdomen. O la sensación de la totalidad de tu cuerpo respirando. En donde quiera que experimentes tu respiración con una mayor claridad, deposita de manera amable y con curiosidad tu atención en esa zona de tu cuerpo. Y vas a utilizar esa zona de tu cuerpo, la sensación de tu respiración ahí, como el ancla de tu atención. Sintiendo de manera amable la inhalación
la exhalación y las pequeñas pausas que se dan entre ellas. Déjate fluir al ritmo de tu propia respiración. No hay necesidad de modificar la manera en que respiras, ni de pensar en tu respiración, sino simplemente de poner atención a tu respiración. Una respiración, un ciclo de respiración a la vez. Con amabilidad, con curiosidad, observa un ciclo completo de tu respiración, dándote cuenta el momento en que se inicia la exhalación, en el momento en que ésta concluye, el momento en que la exhalación inicia y el momento en que la exhalación concluye. Sintiendo la respiración, tal y como es en este momento. Si alguna distracción llega a tu mente, no te preocupes, es la naturaleza de la mente. Date cuenta de que te has distraído y de manera amable y sin juzgarte, regresa la atención a tu respiración. Las distracciones en el proceso de meditación son bienvenidas porque es gracias a ellas que podemos desarrollar nuestra capacidad de atención. Así que distraerse es parte del proceso de la meditación. Date cuenta de la distracción y regresa, en este caso, a la respiración. Vamos a practicar en silencio por un par de minutos, manteniendo la atención en la respiración. Y si llega una distracción, nos damos cuenta de ella y regresamos la atención a la respiración.
Una respiración a la vez, sintiendo esta capacidad de estar atento a la experiencia del momento presente tal y como es en este instante. Y ahora con esta capacidad de atención que tienes, te invito a que abras este campo de la atención para darte cuenta de qué pensamientos están en este momento presentes. Date cuenta de los pensamientos que están ahí. No tienes que interactuar con ellos. No hay necesidad de rechazarlos tampoco, ni de evaluarlos, sino simplemente la invitación es a observarlos tal y como son. Percibe el momento en que surge un pensamiento, cómo va generándose, y observen el momento en que se disuelve o desaparece. Observando y contemplando estos pensamientos como si estuvieras observando las nubes en el cielo, y date cuenta que siempre hay pensamientos y que tienes esta capacidad de observarlos, de convertirte en el observador de estos pensamientos. Y ahora te invito a que percibas qué emociones están disponibles para ti en este momento y cómo se manifiestan esas emociones a través de sensaciones corporales. No hay necesidad de juzgar la emoción o emociones, ni desear que fueran diferentes, sino simplemente obsérvalas tal y como son, porque también estas emociones son parte de la experiencia del momento presente tal y como es. En dónde sientes estas emociones en tu cuerpo. Quizás experimentan como una sensación de expansión. También puede ser que se experimenten como una sensación de contracción o como una sensación neutral. Simplemente observa estas emociones tal y como son. Y ahora regresa nuevamente tu atención a las sensaciones de tu respiración, sintiendo tu inhalación, la exhalación, las pequeñas pausas entre ellas, y recobrando este en ocasiones olvidado asombro de estar vivos aquí y ahora. En este momento no hay nada más que hacer, no hay otro lugar al que ir, ya llegaste, ya estás en casa, en el aquí y en el ahora.
Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar tu atención a este espacio que tú y yo estamos compartiendo, que aunque es virtual, aún así en el espacio virtual se puede co-crear este espacio para cultivar una presencia más plena, que nos permita vivir con una mayor claridad mental, con un mayor balance emocional. Así que esto fue una breve práctica de meditación mindfulness. Espero que la hayas disfrutado, que ahora tengas un mayor conocimiento de qué es mindfulness, sus beneficios, cómo cultivar esta presencia y desde luego cómo hacerlo a través de una práctica de meditación, que es tan sencilla como llevar la atención a la respiración y cuando nos distraemos regresamos la atención a la respiración. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Nuevamente mi nombre es Rafael Puebla Anaya y para mí fue un privilegio estar aquí contigo. Muchísimas gracias.